Cuando en México defender tu propiedad puede convertirte en un villano y a quien la ocupa ilegalmente lo puede volver una víctima, es imposible estar de acuerdo. Vivimos rodeados de opiniones, pero escasos de pensamiento y reflexión. Aquí no venimos a entretener, venimos a incomodar, a cuestionar y a usar el sentido común. Esto es Imposible Estar de Acuerdo, con René Palacios y Edgar Luna. Comenzamos. Mi querido René, este tema de las invasiones, y voy a hablar no solo de la Ciudad de México, sino que están ocurriendo ya de una manera normalizada en nuestro país, es un tema muy fuerte, aterrador. Sobre todo la visión de criminalizar al propietario frente a una realidad que hoy es así. Recuerdo tu frase en alguno de los episodios previos debido a estos nuevos vientos que corren por nuestras tierras. Pero para arrancar, déjame por favor establecer un poquito del marco legal básico. De entrada, el artículo 14, 16 y 27 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce a la propiedad privada y establece que la nación puede imponer mediante la ley una pena en caso de que haya una afectación a esa propiedad privada. Pero luego déjame pasar a la legislación penal en términos de lo que se conoce como despojo, ¿no? Porque una invasión... No, es despojo, así se llama el delito. ¿No? Así se llama. El delito de despojo está tipificado en prácticamente todos los códigos penales del país, pero su persecución es mínima. De acuerdo con datos de fiscalías estatales y registros del INEGI, cada año se abren decenas de miles de carpetas de investigación por invasión o despojo de inmuebles y solo una fracción mínima llega a judicializarse. El fenómeno no es nuevo. Desde los años 70, el crecimiento urbano desordenado y la tolerancia política a invasiones generaron un precedente peligroso: ocupar primero y regularizar después. Con el tiempo, esta lógica se normalizó. Hoy, muchas de las viviendas invadidas provienen de esquemas formales de crédito, incluso de organismos como Infonavit, dejando a propietarios atrapados entre procesos legales interminables y autoridades que prefieren no intervenir. Y entonces el Código Penal Federal en su artículo 395 dice que comete el delito de despojo quien sin consentimiento del dueño legítimo o sin derecho o empleando violencia, engaño o furtivamente ocupe un inmueble ajeno o ejerza actos de dominio sobre él. Y la pena es prisión y multa. Y si ya nos vamos a la Ciudad de México, en el Código Penal, en el artículo 237, tiene una redacción muy similar y establece penas hasta de 9 años, dependiendo de las circunstancias, 9 años de prisión. La mayoría de las entidades federativas tienen redacciones similares en sus códigos penales locales. Esto está demasiado claro y no coincide con la realidad. ¿Por qué, René? Pues por los vientos que vienen soplando. O sea, por los vientos que vienen soplando y que además resulta que tienen buena prensa. Hay que recordar que, pues es que la vida es complicada, puede serlo de muy diversas maneras. Una de ellas es lo económico, ¿no? Lo financiero. Entonces, alguna persona que tenga que enfrentar dificultades en esa materia, pues, hombre, es verdaderamente un desafío. Y entonces, quedándonos con esa simple observación, tendremos a simpatizar, a favorecer a aquel que tenga una circunstancia de desventaja cuando haya una diferencia en cuestiones patrimoniales, que a favorecer al que tenga la ventaja. Dicho de otra manera, y aunado a los vientos que han corrido desde hace un cierto tiempo en nuestro país, digamos, ser underdog te da una suerte de hándicap a favor al momento de entrarle a este tipo de diferendos. Pues sí, pero más allá de los anglicismos y de la gravísima situación donde hoy estar en desventaja te da la ventaja por los vientos que corren ahora por nuestro país. ¿Dónde está el Estado de Derecho? ¿Existe? Desde luego que no existe el Estado de Derecho. Es una expresión que se utiliza mucho, no siempre teniendo pleno conocimiento de a qué se refiere. Se piensa que el Estado de Derecho es cuando se cumple la ley, ¿no? Así en general.
resulta que pues en las dictaduras también se cumple la ley, ¿no? Porque si no la cumples llega a veces un destacamento de soldados, te mete ahí en un calabozo, te tortura, etcétera. El concepto de Estado de Derecho no es nada más el cumplimiento de la ley, que además en las dictaduras pues un gorilón establece la ley y esa es la que hay que cumplir. No, Estado de Derecho es cuando el Estado cumple la ley, que es diferente. O sea, hay una ley que tuvo un proceso para desarrollarse, para materializarse, para llegar a ser ese acuerdo de convivencia, y el Estado de Derecho es aquel en el que no solamente los ciudadanos se ven obligados a cumplir con la ley, porque si no el propio Estado tiene los mecanismos para sancionarlo legalmente, sino el Estado de Derecho es aquel en el que el gobierno, el Estado en general, también se ciñe a lo que plantea la ley. Y eso, pues en nuestro país desde luego que no es el caso, ¿no? Y la preocupación sobre el tema en lo particular es que hemos normalizado en la conversación cotidiana las invasiones. ¿Por qué? Porque están siendo toleradas y porque intentar regularizar el tema genera incluso incentivos perversos. ¿Y por qué lo digo? No vamos a entrar en estadística de hablar de denuncias por despojo, de dónde son los estados con mayor incidencia, que sabemos que nada más por una cuestión de urbanización y número de viviendas, pues estamos hablando de las grandes ciudades y de los casos, déjame decir, de vivienda abandonada, porque ahí podría uno suponer alguna situación que tuviera lógica, pero no. Aquí estamos hablando de gente que no paga la renta o de repente decide ya no pagar la renta cuando está arrendando un inmueble. Estamos hablando de una propiedad que apenas lleva unos días, tal vez en un proceso transitorio por un fallecimiento o por alguna situación deshabitada, e inmediatamente llegan grupos, porque no son solo una o dos personas, llegan grupos, inclusive en algunos casos con cierta violencia, realizan la ocupación de estas propiedades, de estas viviendas, e imposible sacarlos. Y cuando digo imposible es incluyendo todas las consideraciones a nivel jurídico y el proceso que la misma ley establece. Que además es largo como la Cuaresma. Bueno, me quedé muy corto, ojalá fuera tan largo como la Cuaresma, pero no, son varias cuaresmas, ¿no? Es decir, es tortuoso. Y me atrevo aquí a añadir una reflexión adicional, porque independientemente del ingreso que el individuo que pueda haberse involucrado en una situación de estas pueda tener, aquí hay también afectados que curiosamente forman parte de los niveles, digamos, no más favorecidos de la sociedad. ¿Y a qué me refiero? A que aquellos tenedores de inmuebles, atestiguando la realidad a la que se están enfrentando día con día, cuando se enfrentan ante el dilema de rentar una propiedad en el sentido de a un inquilino, pues permitirle ocuparla, ponerla en renta, ¿no? Ya se lo piensan 77 veces y ponen una serie de requisitos que son perfectamente legales, pero que hacen que personas que tienen bajos ingresos y que tienen además toda la intención de cumplir con sus obligaciones, se les complique el rentar la propiedad. ¿Por qué? Porque, bueno, pues ya empezamos con que tiene que haber 3 meses de adelanto del pago de la renta. Tiene que haber una fianza, tiene que haber un aval, tiene que haber una serie de cosas que uno diría, oye, pero ¿por qué tanta complicación? Te lo explico muy sencillo, porque hay una práctica bastante generalizada de gente que va, busca dónde rentar, le dice al dueño, sí, pues sí me gustó el departamento que me ofreces en renta, aquí te pago el primer mes, y luego a partir del segundo dicen así tal cual, pues ¿qué crees? No te pago y no me voy, y hazle como quieras. Sobre todo porque el tema de la vivienda empieza a jugar un rol como botín político e incluso electoral. Y bueno, están las dos condiciones, ¿no? Donde la vivienda es puesta en renta, pero esta que también es muy grave y que difícilmente los propietarios recuperan el inmueble es cuando estaba por alguna condición
no ocupado y es invadido por estos grupos, por estas personas que sin duda, René, perdóname, no hay que ser un genio ni hay que pensar en teorías conspiratorias, estamos hablando de una mafia. Totalmente de acuerdo. Ahora también hay que incorporar el elemento, digamos, de impacto visual. Dicen que una imagen habla más que 1000 palabras, ¿no? Pero así como una imagen habla más que 1000 palabras, en esas 1000 palabras, pues a veces dice la verdad y a veces de plano miente. Entonces, si tú te imaginas a una fuerza armada, no excesivamente armada, porque también las fuerzas policiales no tienen que estar armadas como fuerzas militares, tienen objetivos distintos, ¿no? Pero una fuerza armada llega a restituir al legítimo dueño en el control de su propiedad. Bueno, la imagen de esto tiene que ser, pues, oficiales, pues sacando a la fuerza a gente que no se quiere retirar y que es gente además que tiene una imagen, pues, de que no cuenta con muchos recursos. Esa imagen que dice más de 1000 palabras, quizás te esté dando el mensaje equivocado. Y eso es algo que a los políticos les gusta evitar, que no sean relacionados con actos de injusticia. Prefieren a veces cometer los actos de injusticia a verse relacionados con ellos, aunque no sean actos de injusticia. Sí, porque hay que decir que los tenedores o los propietarios de un inmueble, lo platicábamos fuera de micrófonos, a veces puede ser una persona adulta mayor, claro, que tiene que tomar la decisión de poner en renta su propiedad porque no tiene recursos suficientes para continuar viviendo. Totalmente. Y entonces el diferencial se va a rentar en un lugar menos favorecido. Claramente. Y utiliza la diferencia del dinero que está cobrando de renta para comprar lo mínimo para subsistir. Comida, alimentos, medicina. ropa, medicinas. Es decir, sí, la señora es dueña de un departamento en la del Valle y cobra tanto. A ver, sí, pero la señora en realidad vive en los Héroes Tecámac. ¿Por qué? Porque de la renta del departamento en la del Valle tiene que sacar la renta del departamentito mucho más pequeño en los Reyes Tecámac y además, bueno, sus alimentos, su transporte, su atención médica. Bueno, aquí diría no, pero es que en México el IMSS Bienestar y el ISSSTE y no nos, por favor, carcajemos en este momento, porque más bien estamos hablando de tiene que asegurar un mínimo de atención médica y lo saca de esa misma renta. Sin embargo, es muy fácil reunir a todo aquel al que es atribuible el término de propietario como parte de la clase alta, pudiente, poderosa, fifí, y nos seguimos, explotadora, imperialista, amiga de los, en fin. Que es una mirada muy obtusa, porque este castigo social al propietario no tiene fundamento. No. No siempre. Es que no podemos generalizar, pero la narrativa es dominante. Dominante. La narrativa sí. Y la prensa, la imagen, imagínate, llega la policía a sacar unos cuates que están ahí en unas tiendas. No, y el niño que se resiste, papá, no nos saquen, es que ¿dónde vamos en esta noche? Y lo que está haciendo la policía es restituir un legítimo dueño en la plena posesión de su propiedad. Pues sí, y el tema es que con esta visión donde el riesgo para los que tienen una agenda política de defender esa propiedad es estar lejos del tema de violencia social y estigmatización, lo que están haciendo es presentar al invasor como una víctima. Como una víctima. Y al propietario como si fuera un abusador o un abusivo. No, y es que también vamos dividiendo así, digamos, abuela pluma, de dónde viene la bonanza económica. Puede venir de muy diversas fuentes, pero es imposible saber para cada caso en particular de qué fuente proviene. Sí, quizá una persona se haya manejado con muy pocos escrúpulos y le haya visto la cara a cuanto compañero de negocios tuvo a lo largo de su vida y bueno, resulta que al final en la parte otoñal de su existencia pues es muy acaudalado. Sí, ese es un caso, pero también están los otros, también están los que trabajaron toda una vida, invirtieron, los que se preocuparon, digamos, por actualizarse, prepararse. Y han venido pagando impuestos por décadas a este país. Y los que también compraron un seguro
y resultó que aquella casa que compraron en 1950 y que se les cayó en el temblor del 85, pues no la perdieron porque llevaban todo ese tiempo pagando el seguro que les permitió recuperarla. Hubo otros que no pagaron el seguro y pues de pronto pues perdieron la propiedad. Es decir, no todos son unos explotadores, amigos del imperialismo, neoliberales, fifís, enemigos del pueblo sabio. No todos lo son. Y regresa entonces el concepto de impunidad. De impunidad, claro. Porque las fiscalías, pues, ¿qué están haciendo? Nada. No, porque, bueno, no tiene ni prensa. No vas a ganar votos. Vas a dar aunque una sí puedes imagen... capitalizarlo electoralmente, ¿no? Si tú dejas ahí que la ocupación ocurra, pues se te ve bien porque nadie te va a decir nada, ¿no? No, nadie te va a decir nada. Uno. Dos, normalmente cuando hay un desalojo de un predio que está bajo despojo, o sea, bajo el delito de despojo, pues bueno, está sacando ahí a 20, 25, 30, 40 personas y quizá el dueño al que está restituyendo en su legítimo derecho, pues es una sola persona, pues ahí tú cuéntale nada más 40 votos a una, entonces pues ya el cálculo creo que es bastante elocuente, ¿no? Pero entonces viene la pregunta, claro, hay un derecho a la vivienda en este país, pero ¿va en contra del derecho de la propiedad? Bueno, es que esa es una cosa que tendríamos que decidir. ¿Por qué? Porque entonces eliminarías todo incentivo para que alguien haga algo productivo. Porque al final de cuentas a todo el mundo le va a tocar lo mismo, pues, haga lo que haga. Y estamos viendo ejemplos perdóname, René, muy cerquita, pero vemos desde una Cuba, Nicaragua. Tendencia. Sí, la tendencia está... Y ante la tendencia No, tenemos que hablarlo. No, y luego, ¿puede haber política social sin violar la ley? Debería de poder, ¿no? Claro, ahora, se habla que de derecho a la vivienda. Yo recuerdo algún magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ya no está en ejercicio, que utilizó la expresión de poesía constitucional. Entonces, derecho a la vivienda un poco tiene este carácter. ¿Por qué? Porque las casas no se hacen solas, las casas no son gratuitas, siempre las paga alguien. Incluso cuando la persona que la va a disfrutar la recibe en condiciones muy accesibles, prácticamente regalada, si fuera el caso, esa casa no es gratis, esa la pagó alguien. Bueno, y la hemos pagado con nuestros impuestos porque... Y se vale, hay esquemas, todo, el Infonavit es un ejemplo de ello. Y hay que decir que efectivamente... en los últimos años se ha incrementado el presupuesto designado para la vivienda social. Totalmente. Que sí hay programas de gobierno que están entregando viviendas y todo eso está muy bien. Uh-huh. Pero el tema es que el Estado está dejando de arbitrar a una situación donde tiene una obligación en ese concepto de Estado de Derecho. Y entonces, con lo que es imposible estar de acuerdo, René, es que cuando la ley deja de proteger al que cumple, yo creo que deja de ser ley y se convierte en discurso nomás. No, se convierte en algo peor, se convierte en una invitación a que no la cumplas. Hombre, pues basta ver, ¿no? Violentar la ley tiene consecuencias negativas para ti. Bueno, eventualmente, quizás si tienes muy mala suerte, el índice de impunidad en México es altísimo. Entonces, ahora, violentar la ley tiene consecuencias positivas, pues aquí estamos viendo que sí. Hombre, esa es la definición de incentivo, ¿no? Oye, voy a ahorrar para ver si logro comprarme una casita. Pues no seas estúpido, mano. Júntate con un grupito para luego ver en qué terrenos se encuentran. Vas, lo ocupas y a ver quién es el valiente que intenta sacarte como dueño primero y luego a ver quién es la autoridad que pela a ese dueño. Y ahí estamos en el mundo bizarro, en este mundo actual, donde suceden cosas como esta, con la cual es imposible estar de acuerdo. En los casos recientes de invasión de vivienda en México, el patrón se repite. El propietario denuncia, la autoridad clasifica el caso como conflicto social o materia civil y la ocupación ilegal continúa durante años. Mientras tanto, quien intenta recuperar su propiedad enfrenta amenazas, estigmatización y, en muchos casos, violencia. Paradójicamente, el castigo social recae sobre el dueño legal del inmueble acusado de especulación o abandono, mientras que el invasor es presentado
Estado como víctima de un sistema injusto. Esta narrativa tolerada por el Estado tiene un efecto claro: desincentiva la denuncia y refuerza la impunidad. Porque cuando invadir no tiene consecuencias y defender tu patrimonio sí, el problema ya no es la vivienda, es el colapso del Estado de Derecho. Quisiera yo, en esto de poesía constitucional, se habla del derecho a la salud. Quiero recordar que el artículo 4 constitucional dice derecho a la protección de la salud. A eso se refería el magistrado cuando hablaba de poesía constitucional. Tú no puedes consignar en un texto constitucional un derecho que no puedes respaldar, ¿sí? Entonces, aquí cualquier persona que vaya caminando por Insurgentes tiene derecho a la salud, y si le da un infarto, ¿qué pasó? No, tiene derecho a la protección de la salud, que es diferente. Y con lo del derecho a la vivienda entra una reflexión similar. Tiene derecho a que el Estado genere mecanismos para que eventualmente haya manera de irte haciendo de una vivienda, pero con un compromiso, con un pago, con un plan accesible, evidentemente, pero desde luego que no pasa por, mira, me gustó este terreno, me voy a ir aquí a sentar, total, no me va a sacar nadie, pues porque los vientos que están corriendo me asisten, ¿no? Y porque se vería mal, porque no es electoralmente conveniente y porque, por supuesto, no va acorde a ninguna agenda política. René, muchísimas gracias. Gracias a ti, Edgar. Dejamos, como siempre, estos conceptos para la reflexión de quienes nos escuchan, y esto fue imposible estar de acuerdo. Si este episodio te hizo dudar, cuestionar o incomodarte un poco, entonces valió la pena. Porque pensar distinto no es el problema es no pensar. Escúchanos en el próximo episodio de Imposible estar de acuerdo. Cada semana, un tema para reflexionar. Esta es una producción de Frecuencia Cero Media Lab. Todos los derechos reservados. México 2026.